Hola, les saludo nuevamente y le doy la más cordial bienvenida a este estudio bíblico para las células. En esta ocasión nos corresponde la lección 7, modelos de conducta. Y dice en su parte introductoria: nuestra cultura tiene su buena cantidad de celebridades y a menudo esta gente es famosa. Nada más que por ser famosa. Hay, por supuesto, una enorme diferencia entre tener fama y tener un buen carácter. ¿Cuáles son las personas que usted más admira, especialmente en el ámbito espiritual, y por qué? Hay muchos personajes bíblicos, por supuesto, y no vamos a, a descartar a ninguno, por sobre todos, pues nuestro Señor Jesús. Pero bueno, Él es Dios. Y aquí nos habla acerca de personas parecidas a nosotros que tendrán sus desafíos, y bíblicamente pues tenemos una admiración por casi todos los personajes bíblicos. Sin embargo, entre tantos, yo podría decir que a mí me parece extraordinario el referente de Nehemías. No voy a entrar en detalles, porque me gustaría que más bien ustedes pudieran participar. Lección número 7, modelos de conducta o referentes de conducta, es lo que estamos viendo en esta ocasión. Bienvenidos al estudio de esta semana. Continuemos con la lectura bíblica en Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. Un comentario del autor dice: al haber presentado a los cristianos filipenses a Jesús como el ejemplo máximo de servidumbre humilde, al inicio del capítulo 2 estuvimos hablando de eso, Pablo ahora menciona a dos de sus colegas de ministerio, Timoteo y Epafrodito. Su carácter y conducta sirven como modelos de una conducta de fidelidad y de desinterés. Vamos a leer entonces Filipenses 2, 19 al 30. Yo leo Nueva Versión Internacional. Dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que, como él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos, y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se complació de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente, para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme.
Hagámosle preguntas al texto y a la vez reflexionemos sobre esto. Dice, ¿por qué Pablo tenía un concepto tan alto de Timoteo? El versículo 20 dice, no tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Ustedes conocen bien la entereza del carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo a su padre. Pablo tenía un concepto muy alto acerca de su hijo espiritual Timoteo, diciendo que él se interesaba más por las cosas de Jesucristo y que por eso se interesaba en la iglesia, que servía como un hijo a un padre y que tenía una entereza de carácter incomparable. Entonces, esas características de Timoteo hacían pensar a Pablo de esa manera, un concepto muy alto acerca de Timoteo. ¿Cuáles fueron las cualidades sobresalientes de Epafrodito? En el versículo 23 dice, así que espero enviarles, el versículo 24, y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Así que era un líder que tenía un amor filial. Pablo se refiere a él como hermano. Era colaborador, era compañero de lucha y estaba dispuesto, puesto que dice que la iglesia de Filipos lo había enviado para atenderlo en sus necesidades. En otras palabras, un hombre muy solícito. Dice la siguiente pregunta o inquietud. Partiendo de lo que ve en el texto, ¿disfrutaría más estar en un grupo pequeño con Timoteo o con Epafrodito? ¿Por qué? Los grupos pequeños o células estamos compuestos por personas de diferentes carácter, de diferentes talentos y dones. Y yo diría que más que una persona hace la diferencia es el grupo en sí. El conjunto de personas que colaboran me parece a mí que hacen la diferencia. Por eso el Señor Jesús nos dio un modelo de equipo. Él hizo un equipo de 12. Jesús, a mi parecer, no necesitaba a esos 12, pero sí necesitaba darnos un ejemplo. Y por eso creo yo que es importante cada uno de los aquí mencionados. Por supuesto, destacan, por supuesto, son modelos de cultura, de carácter, de filosofía, de ética, de cómo proceder. No lo voy a negar. Más sin embargo, creo que ambas personalidades son importantes. Desde mi modesto punto de ver las cosas, lo importante es que usted también pueda participar en este estudio. Pablo animó a los filipenses a honrar o estimar a la gente como Epafrodito. ¿Cómo se podría apreciar esto en forma práctica? Yo creo que podríamos destacar en la célula y en el grupo a las personas que tienen características de disposición, porque según lo leído, pues Epafrodito era un colaborador, un compañero de lucha, uno que estaba dispuesto a acompañar y estaba dispuesto a estar con Pablo como para aceptar
la delegación que la iglesia de Filipos le hizo para acompañar a Pablo. Así que yo diría que un ejercicio práctico que podrían realizar este momento que ustedes se reúnen es decirle a la persona de su mano derecha dos características positivas que usted admira de ella y que son las características que le hacen parecerse más a Jesús. Es opcional, es una sugerencia con respecto a cómo se podría apreciar esto en forma práctica. También podrían destacar cada semana a una persona que participe en la célula y destacar cuál es el rol tan importante que está desempeñando. Dice, nosotros tendemos a poner en un pedestal a la gente que se menciona en las escrituras. ¿Por qué perjudica esto a ellos y a nosotros? Bueno, a ellos personalmente no veo que los afecte tanto desde el punto de vista que ya ellos tuvieron su participación, ya no pueden resistirse a la admiración. Sin embargo, a nosotros sí nos puede afectar, puesto que al único que deberíamos de tener en alta estima es a nuestro Señor Jesús. No quiero decir que no hay que destacar los aspectos positivos de cada persona. Hoy que nosotros tenemos un equipo pastoral en medio nuestro, en la iglesia, yo no tengo ningún problema en que ustedes puedan apreciar a cada pastor, puedan respetar a cada pastor. No debería de sobresalir ninguno sobre los otros. Lo que he hablado es que alguien debe de coordinar y a mi entender, ese que debe de coordinar, pues soy yo por ser el pastor de la iglesia. Y como ya lo anticipé o lo mencioné en algún momento en la iglesia, los pastores que me acompañan pues han sido respetuosos y no veo motivo por el cual decir que ellos no están haciendo bien su trabajo. Más lo que estoy tratando de decir es que en la iglesia o en la célula de seguro ustedes tienen a alguien que destaca o todos admirarán los aspectos positivos de los otros. Hemos avanzado rápidamente y vamos a este momento de reflexión o de inspiración que el autor de estos estudios nos deja frecuentemente. Dice la parte de la inspiración. La Iglesia de Jesucristo se inició con un grupo de hombres asustados en una habitación ubicada en un segundo piso en Jerusalén. Aunque se les entrenó y enseñó, ellos no sabían qué decir. Aunque habían andado con él durante 3 años, refiriéndose a Jesús, ahora estaban sentados, asustados. Eran soldados tímidos, guerreros reacios, mensajeros mudos. Su acto más valiente fue levantarse y cerrar la puerta con llave. Algunos miraban por la ventana, otros miraban a la pared, otros miraban al piso, pero todos miraban retrospectivamente, o sea, hacia adentro, meditando. Y estaba bien que lo hicieran, ya que era una hora para autoexaminarse. Todos sus esfuerzos parecían tan inútiles. Lo que molestaba a sus recuerdos eran las promesas que hicieron, pero no cumplieron. Cuando los soldados romanos se llevaron a Jesús, sus seguidores salieron disparados, con el vino del pacto en sus alientos y el pan de su sacrificio en sus barrigas, se dieron a la fuga. Todas esas bravuconadas, todas esas declaraciones de devoción yacen rotas, hechas trizas en la puerta del huerto del Getsemaní. No sabemos a dónde se fueron los discípulos cuando huyeron del huerto, pero sí sabemos que se llevaron un recuerdo asfixiante de un hombre que se hacía llamar nada menos que Dios en la carne. Y no se lo podían quitar de sus cabezas, a pesar de tratar de perderlo entre la muchedumbre.
no podían olvidarse de él. Si veían un leproso, se acordaban de su compasión. Si escuchaban una tormenta, se acordaban del día en que hizo callar una. Si veían un niño, pensaban en el día en que sostuvo a uno. Y si veían a un cordero que se lo estaban llevando al templo, recordaban su rostro derramando sangre y sus ojos rebosantes de amor. No podían olvidarlo. Por lo tanto, regresaron. Y en consecuencia, la iglesia de nuestro Señor empezó con un grupo de hombres asustados en un aposento alto. Suena conocido. Las cosas no han cambiado mucho en 2000 años, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias hoy se encuentran paralizadas en el aposento alto? Es una pregunta importante. Es una pregunta que habría que darle respuesta en reflexión. ¿Somos nosotros una iglesia asustada? ¿Somos nosotros una iglesia donde no hay ningún Timoteo, no hay ningún Epafrodito que quiera dar su aporte de sacrificio como Epafrodito que se estaba muriendo por la causa de Cristo? Interesante. Ahora bien, vayamos a estas siguientes preguntas de reacción. Vamos a reaccionar. Dice, ¿de qué manera le alienta el darse cuenta de que los grandes santos, entre comillas, de las Escrituras fueron falibles, o sea, que fallaron, temerosos y a veces caprichosos y faltos de fe? En mi caso personal me da estímulo y aliento saber que personas comunes y corrientes podemos hacer un buen esfuerzo para agradar al Señor y que no quedan en el anonimato. Y no que yo desee protagonizar. Lo que estoy tratando de decir es que Dios no se hace el ciego, sino que Él observa, porque la palabra dice que Él pesa los corazones. Él mira nuestras intenciones y Él conoce qué es lo que nosotros queremos decir o hacer. Por eso es importante, hermanos, que podamos crecer, que esto de crecer a la estatura del varón perfecto, o sea, de Jesucristo, no es un sueño trasnochado, no es una idea loca, sino que en realidad ha habido personas muy parecidas a Jesucristo. A ver, ¿en qué forma le desafía el ver a gente común como Timoteo y Epafrodito viviendo vidas extraordinarias, debería de decir ahí, de sacrificio y coraje? Si ellos, siendo personas enfermas, en el caso de Epafrodito, siendo personas jóvenes o inexpertas, el caso de Timoteo, dieron su mejor esfuerzo o le pusieron empeño a lo que les habían delegado, pues nosotros también podemos hacer un buen esfuerzo. Podemos ir a trabajar en la obra del Señor con un buen ánimo, con compromiso, con una actitud correcta, porque lo que hacemos lo hacemos para la gloria del Señor, como Timoteo se interesaba en las cosas de Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros, como Timoteo, desarrollar la cualidad piadosa de no buscar nuestro propio interés? Yo creo que debemos, una vez más, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesucristo. Como dijo Juan, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Es ubicar el yo, es ubicar nuestro ego en la manera correcta, reconociendo a Jesús como nuestra autoridad y nosotros sus súbditos. No que Jesús sea nuestro empleado y vengamos con expresiones de mandato diciendo qué es lo que Jesús o el Espíritu Santo tienen que hacer. Muy por lo contrario, sometiéndonos bajo su poderosa mano, dijo Pedro, para que nos exalte cuando fuere tiempo.
Si sus líderes espirituales fueran a describirlo a usted, ¿qué palabras y frases usarían? Bueno, mi jefe es Dios. Y luego la iglesia, o sea, la membresía. Ustedes son mi jefe. Luego, los pastores y yo somos colaboradores en la obra. Así lo dice la misma escritura, ¿verdad? Que nosotros somos colaboradores de Cristo. Los hermanos de la Asociación Bautista de Miami, de la Convención Bautista de la Florida, de la Convención del Sur a nivel nacional, también son colaboradores. Entonces, yo creo que ustedes podrían decir acerca de mí que yo soy una persona a veces terca, obstinada, insistente sobre las cosas que deseo hacer para la obra del Señor. Quizás tengan otras opiniones y me gustaría saberlas, pero bueno, ¿por qué no las comentan allí? ¿Qué dirían acerca de ustedes? Vamos a decir, ¿qué piensan que yo opino de ustedes? O el líder, la líder de su célula, ¿qué opina o qué opinaría acerca de usted? Epafrodito arriesgó su vida para servir a los filipenses. ¿Cuáles son algunos riesgos menores, pero aún importantes que usted puede tomar esta semana? No quiero caer en una insistencia que usted piense que lo quiero manipular, pero un riesgo que yo tomo todas las semanas en esta época de pandemia es salir y ir al templo o hacer algunas visitas relacionadas con aspectos espirituales. De hecho, he visitado un par de hermanos que me han dicho, pastor, sí puede venir a la casa. Yo estoy dispuesto a correr ese riesgo, pero no quiero arriesgarlos a ustedes. Puedo entender que en este periodo de pandemia pues hay reservas, lo puedo entender. Hay un par de personas, o bueno, no más de un par de personas, quizás unas 10 o más de 10 que han venido a la casa, miembros de la iglesia, los pastores, sus esposas, otros hermanos que han venido a casa. Y ¿por qué no correrse ese tipo de riesgos? Riesgos de el qué dirán, son cosas sencillas, mas sin embargo estoy dispuesto a arriesgarme. Dice, haga una lista de 3 maneras específicas en que usted demostrará humildad y servicio a otros creyentes hoy o mañana. Mostrar humildad y servicio a otros creyentes podría ser orar, que todos los días no es jactancia, hermano, sino que le estoy comentando, diría yo, hasta informando que todos los días yo oro por cada uno de ustedes. Comparto la palabra del Señor y lo hago público con la posibilidad de la crítica, puesto que hay personas más aventajadas que yo desde el punto de vista teológico, de preparación, pero mi deseo es servirle a los miembros de mi iglesia, a los que van a las células y que tengan un referente de lo que estamos tratando de decir en los estudios, para que al final la palabra de Dios, que es la autoridad máxima entre nosotros como fundamento de práctica y fe, prevalezca. Porque mi opinión, hermanos, al final es secundaria. Mi opinión y la de cualquier otro versus la escritura. Eso es lo que yo entiendo y humildemente debemos de reconocerlo. Yo no soy la máxima autoridad, yo no soy el eje donde la iglesia se mueve. Nos movemos por Cristo. Él es nuestra motivación principal. Y humildemente, hermanos, vuelvo a ofrecer, si usted quiere que lo visite, llámeme.
o de repente yo le voy a estar llamando y entonces concertamos una cita para visitarle. Y vamos entonces a las lecciones de la vida en las que concluye el autor del estudio. Dice: las personas de confianza son como diamantes. Son valiosos porque hay muy pocos. La experiencia y la pericia son posesiones muy valiosas, pero no son muy útiles sin la confianza. El talento es maravilloso, pero por sí solo no es suficiente. Es mucho mejor ser un cristiano fiel. ¿Lo es usted? Así como Timoteo y Epafrodito, ¿es usted un modelo de conducta para los demás? Decida ser una persona de la que otros puedan aprender. Cumpla su palabra. Hágase presente donde dijo que iba a estar. Sea constante. Viva para otros. Asuma riesgos. Sea una persona a la cual acuden los demás. Que sea su meta, por la gracia de Dios, ser ejemplo de una vida de firmeza espiritual. Y para el tiempo de el cierre en oración, hay una propuesta de parte del autor. Dice: Padre, tú me has rodeado de hombres y mujeres que te aman y que son un modelo de lo que significa caminar contigo. Te alabo por los maravillosos ejemplos de piedad que se me han dado. Muéstrame formas creativas para honrar a mis mentores espirituales y obra en mi corazón para que cada vez más me convierta en esa clase de modelo de conducta para los demás. Pablo dijo a los corintios: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hermanos, que lo que hemos madurado, en lo que hemos crecido a la estatura del varón perfecto, sea mostrado humildemente a los demás como referencia, así como Timoteo y Epafrodito, como referencia de cómo avanzar en la vida espiritual. Yo tengo confianza en el Señor de que usted está creciendo en madurez y se está desarrollando, y después de esta pandemia veremos mucho más compromiso de parte de todos ustedes. Para mí es un gusto y quiero mostrar gratitud porque usted acompaña estos estudios bíblicos para las células y también favorece nuestra iglesia. No me resta más que desearle que pase un buen resto del día, que pueda tener comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo y con sus hermanos en la célula. Nos vemos hasta una próxima vez.